Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Lo que nosotros creemos. Así es que el tema de hoy es ¿en qué nosotros creemos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿En qué nosotros creemos? Y es importante darnos cuenta que cuando conocemos a una persona y vemos sus actitudes, su comportamiento, su manera de hablar, su manera de relacionarse con su familia, con sus hijos, uno empieza a tener una perspectiva de esa persona. Y generalmente somos lo que creemos. Si nosotros creemos en la familia, vamos a ver una reacción en eso, vamos a ver un buen comportamiento. Si creemos en la moralidad, en cosas buenas, vamos a ver ese resultado en la vida de las personas. De manera que somos lo que creemos. Y de acuerdo a eso, nuestras acciones y nuestras creencias van a estar ligadas a nuestras actitudes y a nuestro comportamiento. De manera que, como dice la Escritura en el libro de Proverbios 23:7, dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. En una versión dice, tal es su pensamiento, tal es él. De manera que lo que somos por dentro, tenemos que exteriorizarlo a través de nuestra vida y en nuestra relación con nuestros hijos. Si nosotros creemos que esta es la bendita y sagrada palabra del Señor, nosotros vamos a actuar conforme a ella. Esto es muy importante. Tenemos que saber que la palabra de Dios, esta es una palabra que es completamente inspirada por el Espíritu Santo. Es el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra. Y esta palabra nos va a traer carácter a nosotros. ¿Cuál es el carácter? ¿Qué es el carácter cristiano? Es la suma de las convicciones. Cuando tenemos convicciones firmes, esos son inamovibles, no son negociables. Usted cree, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, que la palabra se hizo carne, usted lo va a creer. Y aunque el mundo piense diferente, usted va a tener firmeza en esa palabra. Es la palabra la que Jesús utilizó ante la amenaza que vino de la tentación del diablo. Es la palabra la que lo va a sostener en medio de cualquier crisis. Es la palabra la que le va a traer esperanza. La palabra es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Por eso es importante saber en qué creemos. Una de las cosas importantes es que nosotros, dependiendo de lo que creemos, va a determinar nuestro destino eterno. De manera que no podemos fallar en esto. No podemos ni siquiera dudar un miligramo de esto. Tenemos que creerla, porque si nosotros fallamos en algo, en creer la palabra, de eso va a determinar nuestro destino eterno. Si hay un gramo de duda, eso va a también afectar. Y no solamente nuestro destino eterno, sino también la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, es importante saber que cuando morimos vamos a tener una seguridad eterna que está basada, fundamentada en lo que Dios dijo en la palabra. Si el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he dicho que el que cree en mí vivirá? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No solamente es un dicho, tiene que estar dentro de tu corazón y es inamovible. Tiene que estar totalmente plantado en la vida tuya. Tiene que mostrar esa actitud. Y eso es la manera en la cual nosotros tenemos la creencia firme en la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿creemos la Biblia como la palabra de Dios o solo creemos una parte? Porque la Biblia va a funcionar en nosotros en aquello que creemos. Si tú no crees que hay sanidad divina, no va a obrar la sanidad. Tienes que creer esa sanidad. Si tú no crees que Dios te puede prosperar, no va a haber esa prosperidad en tu vida. Tienes que creerla, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. En la Escritura, vamos a abrir la Escritura en segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 hasta el 21. Aquí Pedro ya es un ancianito,
Dice, también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo. De manera que lo que tenemos que saber, que esta escritura, aunque fue escrita por 40 autores en un periodo de más o menos 1500 años, cada una de estas palabras fue inspirada por el Espíritu Santo. No hay contradicción en la palabra. No hay absolutamente ningún libro que se vaya en contra del otro. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron a la perfección en el Nuevo Testamento. Tenemos que saber que la palabra que tenemos en nuestra mano hoy, esa es la palabra divina de Dios. Esa palabra trajo esperanza. Esa palabra nos dio la vida. Esa palabra trajo a nosotros seguridad, nos sacó del pozo de la desesperación hacia un lugar de bendición, cambió nuestro lamento en danza. Es la palabra de Dios. Por eso es importante que nuestra fe esté fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Esto tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Tenemos que estudiar la palabra. Estamos en una época donde la mayoría de cosas es la música cristiana. Pero la música no cambió a nadie. Lo que cambia es la palabra. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. La pregunta aquí ¿es la palabra de Dios una prioridad en tu vida? ¿Es la palabra de Dios el manual para tu vida familiar? ¿Encuentras aquí las respuestas en medio de tus conflictos, en las pruebas, en las dificultades? ¿En medio de tus situaciones corres a la palabra de Dios? ¿Acudes a la palabra de Dios para que te guíe en un momento de dificultad? Cuando necesitas sabiduría, acudes a la palabra para que la palabra te guíe y te enseñe los caminos del Señor. De esto se trata. ¿Es prioridad en tu vida? Porque esto es lo que realmente Dios demanda. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te quebrantó y tuviste que cambiar algo en tu vida? Y sentiste en tu corazón el peso de aquello que no estaba agradado a Dios. ¿Fue la palabra la que te quebrantó? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste esa palabra que te quebrantó? ¿Cómo puedes impactar las personas? ¿Cómo puedes impactar la vida de tu esposa, de tus hijos, sin la palabra? ¿Sabe que no cambiamos por consejos? Agarre un borracho, agarre una persona en problemas de adicción. Empiécele a aconsejar. Una persona ha perdido su trabajo, ha perdido toda su familia, y usted lo sigue aconsejando. Y el consejo no cambia. Son buenas intenciones, porque el consejo solamente toca la mente, pero la palabra toca el corazón. ¿De dónde vienen todos los pecados? ¿No vienen del corazón? Y esto es la palabra que viene y limpia nuestro corazón. ¿Cómo puedo impactar a mi vida de mis hijos si lo que les hablo son palabras de motivación en vez de decirles lo que Dios dice? ¿Cómo voy a cambiar mi hogar? ¿Cómo voy a resolver el problema, el conflicto matrimonial sin la palabra de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? No es posible, porque la sabiduría humana no va a cambiar el corazón humano. Es la bendita y sagrada palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae esa bendición. Ninguna familia se puede sostener firme en las pruebas sin el poder de la palabra. Y esta palabra viene a ser el alimento para las ovejas. Si una persona es rebelde como una cabra, esa persona va a huir a la palabra. No quiere oír la palabra, no quiere oír la exhortación, no quiere oír la corrección de la palabra. Él va a huir a la palabra como el hijo pródigo, como Caín,
como Esaú, van a oír, no quiero oír. Los fariseos se tapaban los oídos, no quiero oír esa palabra. Yo quiero algo que me motive, pero no quiero oír la palabra. Y esa es la razón por la cual la palabra se pone a un lugar diferente. Y ahí vemos los resultados de la vida. Vamos a ver el resultado cuando una persona desprecia la palabra. ¿Qué es lo que sucedió con Lot? Lot le dio la bendición Dios de andar con un hombre de Dios que tenía la palabra. Y el día que dijo, no puedo, porque para mí es más importante tener mis ovejitas. Y le dijo, escoge tu lugar y yo me iré al otro lugar. Y Lot se separó. Él abandonó la iglesia donde había un hombre de Dios que tenía la palabra. Y dejó la iglesia y se fue. No quiero ir a este hombre. No quiero estar en eso. Yo quiero algo que realmente me disfrute, como allá en Sodoma y Gomorra. Meses después, invadieron Sodoma y Gomorra y él perdió todo lo que tenía. Quedó en la bancarrota y lo llevaron de secuestrado. Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Le da otra oportunidad. Vuelve a la iglesia y todavía se queda en Sodoma. Y al final perdió a sus hijos y su matrimonio. Si no comemos esto, si no disfrutamos esto, si esto no es su prioridad en su vida, nada bueno le espera. Dios no va a honrar a aquel que no honra la palabra. Es la palabra de Dios la que tiene que ser honrada. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. El apóstol Pablo le escribe en primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Dice, por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de verdad, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Recibieron la palabra de Dios, no como algo de humano, sino como algo de Dios. Quiero compartir con ustedes un pasaje que siempre me ha quebrantado. Nehemías capítulo 8. Vaya a Nehemías capítulo 8 y de ahí vamos a leer los primeros versículos. Preste mucha atención a este pasaje, porque aquí vemos, y le voy a dar un contexto. Jeremías había llegado al pueblo de Judá y les decía, entréguense, ustedes han despreciado la palabra. Y como consecuencia se han vuelto a los ídolos. Ustedes han desobedecido la palabra. Y la gente venía contra Jeremías y lo metía en un pozo, lo amarraban, lo castigaban. No queremos oír a Jeremías. Entonces, como consecuencia, el juicio de Dios vino. Y en ese tiempo tenían predicadores de prosperidad. De hecho, había un sacerdote pasur, que significa placer. Imagínense. Y lo golpeaba a Jeremías. La gente les decía, Dios es un Dios de amor, Dios no va a hacer eso. Él les estaba predicando cosas que ellos querían oír. Y no querían escuchar la palabra de Dios que había en Jeremías. 70 años fueron cautivos en Babilonia. Perdieron todo. Veían sufrir su familia en cautividad. 70 años estaban siendo esclavos. No fueron llamados a ser esclavos, pero estaban siendo esclavos. Cuando ellos regresaron en 4 momentos diferentes. Uno de ellos fue Esdras. Venían con un grupo. Otro grupo lo trajo Nehemías. Otro grupo lo trajo el sumo sacerdote Josué. Y otro lo trajo Zorobabel. Estaban regresando de Babilonia para Israel, a Jerusalén otra vez. El gozo, estaban tan felices, venían cantando en el camino. Él había cambiado su lamento en baile.
vamos de nuevo, hemos sido libres, ya no somos esclavos, hemos desobedecido la palabra. Entonces, en el grupo que vino con Nehemías, él iba a construir el muro, porque era una costumbre para protección. Ese muro físico debe construirlo cada padre de familia. Es un muro espiritual para detener todo lo que el enemigo traía. Así es que va a construir el muro. Entonces, con ese contexto, le leo ahora en Nehemías capítulo 8. Dice así: cuando llegó el mes séptimo, voy a leer los primeros 12 versículos rápidamente. Los hijos dicen: entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban, y ahí dicen los nombres de las personas que estaban. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro a tierra. Entonces los levitas, y ahí dicen los nombres, le explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y el escriba Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo: este es un día santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo: vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones, a regocijarse en gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aleluya. ¿Puede imaginarse este momento? Puedo imaginármelo. Hay una multitud de personas ahí. Ellos vienen de la esclavitud, ellos vienen del sufrimiento. Ellos entienden ahora que ha sido porque ellos despreciaron la palabra. Ellos ignoraron la palabra. Ellos venían a la iglesia cuando querían, cuando tenían tiempo, se dormían, estaban texteando en el medio del sermón, estaban saliendo y entrando, estaban jugando mientras la palabra era expuesta. Ellos despreciaron la palabra y la consecuencia fue seria: 70 años de esclavitud. Ellos vinieron: ahora queremos, tráenos el libro, enséñanos la palabra, por favor, abre la palabra, trae el libro. Tenían hambre por la palabra, querían escuchar la palabra, querían entender la palabra, y esto estaba trayendo vida. Hermanos, hoy en día es lo que menos estamos predicando. Predicamos historias bíblicas, predicamos motivación. Nos gusta eso, nos gusta la diversión, pero no queremos entender el corazón de Dios. No tenemos la palabra, no sabemos ni cuántos libros hay. Nunca hemos leído un libro entero de la Biblia.
Nunca hemos meditado la Escritura con la familia. Así como esta gente decía, enséñanos la palabra, tráenos la palabra. Le pregunto, ¿acaso sus hijos vienen por eso? Sus hijos le dicen, papá, enséñame la palabra. Vienen sus hijos a la mamá y le dicen, enséñame la Escritura, enséñame la palabra. Había hambre por la palabra, un deseo renovado por la predicación de la palabra. Había algo importante, había restauración, había fe, confianza, seguridad. Cuando la palabra es expuesta, va a traer conciencia de pecado, va a traer convicción de pecado. Cuando la palabra original es expuesta, trae quebrantamiento, porque el Espíritu Santo la respalda. Trae luz en medio de las tinieblas, trae restauración a la santidad de Dios, trae temor a Dios la palabra. La palabra trae familias restauradas espiritualmente y en amor, vienen siendo conducidas por la palabra. El pueblo ama la palabra y esa palabra lo va a respaldar. La multitud clamaba, tráenos la palabra, enséñanos la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, ¿viene con hambre por la palabra? ¿O viene solo a saludar a sus amigos? ¿Quiere oír la palabra? Algunas veces no nos va a gustar lo que nos va a decir. Va a decir, tienes que cambiar, tienes que dejar tu pecado, tienes que dejar esa mujer, tienes que dejar ese vicio. No nos va a gustar. Pero esa palabra es una espada que corta, es un martillo que quebranta. Hermano, es un fuego que quema. La palabra te va a corregir, porque quiere que tú seas una persona digna de la palabra de Dios y que camines a la santidad. No está para divertir. La palabra trae una espada que corta. Y por eso los fariseos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y Jesús dijo, ¿quieren ustedes irse también? Pues váyanse. Porque esta palabra solo viene al corazón hambriento y sediento. Esta palabra solo es para las ovejas. Las cabras no la pueden resistir. Van a salir huyendo. Porque quieren vivir en su rebelión, quieren vivir en su pecado, quieren disfrutar el placer. Personas que asisten a la iglesia tienen que venir con hambre de la palabra. ¿Por qué vienen a la iglesia? Porque amo la palabra. ¿Por qué vienen a la iglesia? Porque ahí se predica la palabra. Esa es la palabra que cambia el corazón. Eso trae espíritu y trae vida. Este libro trae todas las respuestas a cada una de nuestras necesidades. Es poderosa para enfrentar dificultades y tiene la respuesta a toda pregunta de la vida. Esta es la palabra. Cuando Nehemías llamó a Esdras, era un hombre entendido en la palabra, un hombre consagrado a la palabra, y empezó a abrir el libro y empezó a hablar la palabra, y aquel pueblo estaba llorando. ¡Oh, qué poderosa esa palabra! Quebrantado, se postraron, amaban la palabra. Desde ese día hasta aquí, nunca más fueron cautivos. Esto es importante. Era la palabra. Si vamos a estudiar el libro de Esdras, usted se va a dar cuenta que Esdras vino con una autoridad y empezó a corregir al pueblo, porque esa era la palabra de Dios. Estaban haciendo mucho pecado. Cuando Pablo llegó a Corinto y había un pecado ahí, dijo, eso no está bien, eso no está bien ni que lo consientan. ¿Por qué? Porque han pervertido la palabra. Cuando el maná cayó en el desierto, ellos dijeron, estamos hartos de este maná, ya no queremos este maná, queremos carne. Eso le ofendió a Dios, porque ese maná, dijo, esa es la palabra que caía del cielo, significaba la palabra, el pan de vida. ¿Qué pasaba? Ese maná los mantenía saludables, no había enfermedad en ellos, no había problemas en su vida, ningún enemigo los podía atacar. Pero ellos dijeron, no queremos más esa palabra, queremos carne. ¿Qué sucedió? 32,000 murieron. 32,000 en un día, funerales. ¿Sabe qué sucedió? El pueblo llegó donde el pastor. Moisés, ora al Señor, pide por favor que se lleve todas estas serpientes. Y Moisés fue a orar a Dios. Señor, quita la serpiente, mira, 32,000 es bastante. Entonces dijo Dios, Moisés,
Está bien que ores, pero no es suficiente. Le voy a enseñar a este pueblo a respetar mi palabra. Pon una serpiente de bronce. Y cuando ellos sean mordidos por la serpiente, van a mirar la serpiente de bronce. Y entonces el veneno va a salir. Porque han despreciado mi palabra. Cuando ellos miraban, la serpiente los mordía, miraban la serpiente de bronce. En realidad no miraban la serpiente, miraban el sol resplandecía sobre ese bronce y ellos miraban la luz. Y era la fe. Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada con tiempos de Moisés, así yo seré levantado y a todos los atraeré. Es la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra es vida. Esta palabra tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Esta es la palabra, esta es la palabra de Dios. Esto, si faltaran no sé cuántos años para que Jesús venga, no habrá otro libro. Este es el libro. Deberíamos de tener hambre. Abre la palabra. Cuando yo escucho a un predicador que se sale por ahí y deja la palabra en el púlpito, hermano, me aterroriza. Te voy a esperar hasta que regreses a la palabra. Porque nos gusta. Hemos aprendido técnicas para hablar en público, para hablar ante las multitudes. Pero dejamos la escritura. No es un mensaje humano, es un mensaje divino. La gente no viene aquí para ser divertida. Tiene que servirla, recibir la palabra. Por eso, hermano, las iglesias donde hay tantas multitudes, es cuando les entretienen, como en el tiempo de Jeremías. Pero es el momento de venir a la palabra. Es el momento de venir a la palabra. La palabra de Dios es una prioridad en tu vida. Respóndelo. ¿Es una prioridad en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? Un libro entero. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, voy a disciplinarme a leer un capítulo por lo menos de la Escritura? ¿Cuándo? ¿Es un manual para tu vida familiar? ¿Cuándo fue la última vez que esta palabra te quebrantó? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste, no está bien lo que estoy haciendo? Dios transforma mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra te motivó a pedir perdón? A dejar un hábito, a dejar una actitud, a dejar esas malas palabras que tienes. ¿Cuándo fue la última vez? Porque, hermano, llamarse cristiano es fácil, pero no hay un cristiano verdadero que no ame las Sagradas Escrituras. Es la palabra. Cada miércoles tenemos una reunión aquí, enseñamos la palabra. ¿Cuántos vienen? Ni siquiera quiero decirle. Tengo otras cosas que hacer más importantes que ir a escuchar la palabra. Y ahí estamos enseñando la palabra. Cada miércoles venimos a estudiar la palabra. Este último viernes vamos a reunirnos con matrimonio. Vamos a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos de la palabra. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Honremos la palabra. Y mientras yo sea pastor de esta iglesia, esto va a ser lo que vamos a compartir. La palabra de Dios. Sean muchos, sean pocos. La verdad de Dios que nos trae. Y cuando no oyen la palabra, también Dios los va a llevar para afuera. Así es que, hermano, este es el tiempo. Vamos a tomar la cena del Señor ahora. Es bien importante porque este es uno de los mandatos que Dios dejó. Y lo hizo en la última cena. Pongámonos de pie. Y cuando Él hizo esto, realmente lo hizo con sus discípulos. Y dijo, este es mi pan, este es el pan, es mi cuerpo, que por vosotros está entregado. Dice la Biblia, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Padre, gracias. Porque al participar de tu mesa, Señor, reconocemos que somos indignos, que somos inmerecedores de estar en tu mesa, Señor.
pero con tu gracia divina tú nos has sostenido. Participamos de este pan, Señor, y entendimos que por tus llagas fuimos nosotros curados. Entonces todas nuestras heridas y nuestras dolencias fueron llevadas en la cruz del Calvario también, Señor. Yo te doy gracias por eso, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa en el nombre del Señor. Amante Señor, gracias, porque cada gota de esa sangre, Señor, no cayó en vano. Esa sangre vino a limpiar nuestros pecados. No había nada, Señor, que pudiera hacerlo, solamente esa sangre que brotó en el Calvario. Cuando ese centurión metió su lanza en tu costado, salió toda la sangre y después salió agua. Ya no quedó sangre en ti, Señor, porque esa sangre venía para cada uno de aquellos pecadores como yo, de los cuales yo soy el primero. Y tú lavaste mi corazón y me diste, Señor, por gracia, la potestad de ser llamado tu hijo. Y ahora te doy gracias porque puedo adorarte y bendecirte. Gracias porque me diste una vida nueva, Señor, en Cristo nuestro Señor. Padre, como ministro de esta congregación, yo bendigo cada una de estas familias. Señor, que seas tú obrando de tal manera que el Espíritu de Dios siga trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos, Señor, siempre estar alineados con tu palabra. Que lo que creemos en ti, Señor. Creemos en esta sublime palabra que es bendita, que es grande, que es poderosa, Señor. Que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, yo gracias te doy por tu palabra hoy. Bendigo tu santo, bello y poderoso nombre. Señor, que la paz de que sobrepasa todo entendimiento, la paz que gobierna, Señor, nuestros corazones en Cristo Jesús, sea para cada uno de mis hermanos en esta hora. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Salúdese. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.